Tal vez te ha pasado. Publicas algo y te sientes expuesto. Compartes demasiado y luego te preguntas por qué sientes que perdiste algo. Vivimos en una era donde todo se muestra, donde parecer es más urgente que ser. Y si no lo compartes, parece que no pasó. Si no lo anuncias, parece que no vale. Pero eso es una trampa. Lo que se muestra demasiado pierde valor. Tú no estás aquí para exhibirte. Estás aquí para construir algo que no necesite aprobación. Una mente fuerte, una presencia auténtica, un centro inquebrantable. Y para lograrlo, hay que aprender el arte de la reserva, el arte de saber qué compartir y qué proteger, porque no todo lo que sientes debe salir, y no todo lo que vives necesita testigos. Aquí empieza ese camino. Antes de seguir con el video, haz un ejercicio simple pero poderoso. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe esta frase: mi silencio es mi fortaleza, mi mente, mi templo. Soy estoico. Hazlo como una declaración firme, porque cada vez que lo escribes, lo reafirmas, y lo que reafirmas moldea tu carácter. Este no es solo un video, es una práctica, y tú estás aquí para entrenar tu mente, no para dejarla al azar. Número 1. Demasiado a la vista, demasiado vulnerable. No estás pidiendo permiso para existir, y sin embargo, cada vez que expones todo sin filtro, es como si entregaras pedazos de ti a un público que no siempre sabe cuidarlos. Publicas la meta antes del trabajo. Te justificas antes de actuar. Explicas tu dolor a quienes solo quieren opinar, no comprender. Y después te preguntas por qué sientes agotamiento emocional. Cada vez que gritas para ser escuchado, te alejas un poco más de ti. La sobreexposición no te hace más real, te hace más dependiente. Mostrar todo no es lo mismo que ser transparente. La transparencia no necesita exposición constante. La transparencia vive en tu coherencia, no en tu muro de publicaciones. Marco Aurelio lo escribió sin rodeos. El que se elogia a sí mismo está pidiendo algo. No necesitas justificar cada palabra. No necesitas demostrar tu valor en cada conversación. El verdadero poder se construye en silencio. Y cuando llega el momento de hablar, tu presencia hablará por ti. Número 2. El valor de lo que guardas. Hay algo sagrado en lo que no se dice, algo poderoso en lo que no se publica, algo tuyo en lo que eliges proteger. Piénsalo. ¿Cuántas veces compartiste algo profundo y sentiste que lo rompiste al hacerlo? No porque compartir sea malo, sino porque lo hiciste con prisa, sin dirección, buscando aprobación, en lugar de expresar desde la conciencia. Epicteto lo dejó claro. No expliques tu filosofía, vívela. Cuando reservas algo, no lo estás negando, estás honrando su proceso. Hay ideas que maduran en la sombra, hay emociones que se purifican en soledad, y hay verdades que solo se fortalecen cuando las dejas contigo un tiempo más. El alma no necesita testigos todo el tiempo. Lo profundo no se grita, se cuida, se construye, y cuando algo está listo para ser compartido, ya no lo haces desde la necesidad, lo haces desde la integridad. Número 3. Reserva. No es debilidad, es poder. Cada vez que callas para evitar un conflicto externo, creas uno interno. Y cada vez que hablas solo para llenar el espacio, diluyes tu fuerza. La reserva estoica no es retraimiento, es dirección, es intención, es elegir el momento correcto, las palabras precisas y el silencio necesario. La templanza es la forma más sutil del poder. Hay quienes reaccionan a todo. Tú puedes observar. Hay quienes necesitan que los vean. Tú puedes enfocarte en ser. La verdadera fuerza no necesita ruido, no necesita aplausos ni reacciones. Solo necesita una sola cosa: coherencia. Y cuando tú respetas tus límites, el mundo empieza a hacerlo también. Porque quien es dueño de sí mismo nunca está a merced del entorno. Número 4. En un mundo de ruido, tu silencio es un acto de autoridad, un comentario fuera de lugar, una petición que no querías aceptar, una crítica disfrazada de consejo. ¿Y si simplemente no respondes? ¿Y si eliges el silencio como respuesta consciente? Lo que toleras una vez, el otro lo interpreta como permiso. El ruido te arrastra, el silencio te devuelve al centro. La mayoría vive al ritmo del algoritmo. Tú puedes vivir al ritmo de tu alma. El silencio no es ausencia,
es presencia plena, es fuerza tranquila, es saber que no necesitas imponerte, porque ya estás firme en ti. Hay un tipo de respeto que solo se activa cuando no gritas, cuando simplemente te quedas en pie y no necesitas demostrar nada. Eso es reserva, eso es poder verdadero. Bloque 5. La reserva en las emociones. No todo lo que sientes merece convertirse en discurso. Puedes sentir rabia y no explotar. Puedes sentir tristeza y sostenerla con dignidad. Puedes sentir alegría y celebrarla sin necesidad de publicarla. Eso no es represión, es inteligencia emocional profunda, es templanza, porque cada vez que fuerzas una emoción a salir antes de comprenderla, te fragmentas. Cada vez que expones tu mundo interno a quien no lo ha ganado, corres el riesgo de vaciarte. No estás obligado a explicar tu tristeza. No estás aquí para entretener con tu vulnerabilidad. Estás aquí para conocerte, para fortalecerte desde adentro. Y cuando dominas tus emociones, no para esconderlas, sino para honrarlas, tu silencio se convierte en una forma elevada de expresión. Número 6. Las 4 virtudes estoicas, aplicadas a la reserva. La reserva no es una pose, es una práctica espiritual, y se entrena a través de las 4 virtudes estoicas. Sabiduría. No todo merece ser dicho. Pregúntate, ¿lo que voy a decir es verdadero, útil y necesario? Coraje. Callar no siempre es cómodo, pero muchas veces es valiente, especialmente cuando sabes que puedes hablar, pero eliges no hacerlo para no alimentar el conflicto. Templanza. Moderación no es neutralidad, es saber hasta dónde, cuándo y con qué intención actuar o hablar. Justicia. La justicia interior no permite que uses tus palabras como armas. Hablas cuando puedes servir, callas cuando solo sumarías ruido. Estas virtudes no son adornos filosóficos, son escudos prácticos, y cuando las practicas en tu forma de expresarte, empiezas a construir una fuerza invisible, que se siente incluso cuando no hablas. Si este mensaje te está haciendo pensar distinto, si una parte de ti siente que este camino tiene sentido, suscríbete ahora. Aquí no vienes a entretener tu mente, vienes a entrenarla, para que cada palabra construya carácter y cada silencio te acerque más a tu centro. Número 7. La reserva como guardián de la energía. Tu energía no es infinita, y cada palabra que sueltas, cada emoción que expresas sin dirección, la desgasta. ¿Alguna vez te sentiste drenado después de explicar demasiado? ¿De justificarte? ¿De discutir con alguien que nunca quiso entenderte? No es casualidad, es un desgaste real, mental, emocional, espiritual. La reserva no solo protege tus ideas, protege tu vitalidad. El estoico cuida su energía como un guerrero cuida su espada. No la usa para impresionar, la guarda para lo que importa. Porque cuando aprendes a contener tu energía, empiezas a canalizarla. Y lo que antes se disipaba en argumentos, hoy se convierte en propósito. Tú no estás aquí para responder a todo, ni para explicarte a cada paso. Estás aquí para actuar con claridad y mantener tu paz como tu mayor riqueza. Número 8. ¿Cómo practicar la reserva estoica? No necesitas aislarte del mundo, solo necesitas dejar de regalarle tu centro. Aquí tienes formas prácticas de aplicar el arte estoico de la reserva en tu vida cotidiana. 1. Crea un espacio diario de silencio, aunque sea 5 minutos, sin hablar, sin responder, sin compartir, solo observar, solo estar contigo. 2. Habla solo si puedes mejorar el silencio. Antes de intervenir, pregúntate, ¿esto edifica o solo llena el vacío? 3. Protege tus metas. No anuncies tus planes antes de empezar. No compartas tus sueños con quienes no saben construir los suyos. Lo que crece en silencio se fortalece. 4. Escribe lo que no dices. Ten un diario, un espacio solo tuyo. Ahí puedes decir todo lo que el mundo no necesita escuchar, pero tu alma sí necesita expresar. 5. Observa tus impulsos. Cada vez que quieras compartir algo, detente, respira, pregunta, ¿lo digo por claridad o por carencia? Lo que aprendes a guardar no lo pierdes, lo transformas, y cuando lo sacas al mundo, ya tiene raíz. Número 9. La reserva y el misterio personal. En un mundo que aplaude lo explícito, tú puedes aprender el valor de lo implícito.
No necesitas contarlo todo para que te crean. No necesitas exhibirte para que te valoren. Hay algo magnético en quien no se entrega por completo, en quien habla cuando es necesario y guarda cuando es sabio. Eso no es frialdad, es dirección, es identidad sólida. Las personas más profundas no siempre hablan mucho, pero cuando lo hacen, el entorno se detiene a escuchar. La reserva no es esconderte, es darte forma, es permitir que el otro te conozca con el tiempo, no por presión. El alma también necesita sombra para crecer, y tú puedes ser esa presencia que no necesita saturar, porque ya está llena por dentro. Esa calma que no impresiona, pero sí transforma. Número 10. Cuando guardar es un acto de amor propio. Guardar no es cerrarse, es honrarse, es no entregarte por necesidad, sino desde la decisión. No todo lo tuyo es material para consumo. No todo momento sagrado necesita una audiencia. No toda herida necesita explicación pública. A veces, lo más valiente es no compartir, no para alejarte, sino para preservar tu núcleo, porque hay partes de ti que solo florecen en lo íntimo, procesos que maduran mejor en soledad, pensamientos que se pulen mejor en silencio. Cuando guardas algo con intención, lo nutres, y lo que nutres en reserva, luego se expresa con más fuerza, más claridad, más verdad. Tú no estás aquí para ser el libro abierto de todos. Estás aquí para ser la piedra firme sobre la que construyes tu vida. No tienes que mostrarlo todo, no tienes que explicarlo todo, y sobre todo, no tienes que validarte todo el tiempo. El valor no se prueba en voz alta, se encarna, se habita, se guarda. Hoy puedes comenzar a construir tu reserva interior, una mente clara, una emoción firme, una vida con intención. Habla menos, observa más, muéstrate solo cuando quieras, no cuando te lo pidan, porque lo que se muestra demasiado pierde valor, pero lo que se guarda con propósito se vuelve poder. Y si este mensaje resonó contigo, ahora te invito a sellarlo. Haz un acto de compromiso contigo mismo. Ve a los comentarios y escribe: mi silencio es mi fuerza, mi mente, mi templo, soy estoico. Hazlo como un acto de presencia interior, como una forma de afirmar esta nueva manera de pensar, porque lo que escribes con intención se convierte en parte de quien eres. Si este video te dio claridad, fuerza o dirección, dale like, suscríbete y activa la campanita. Así seguimos construyendo juntos una vida con propósito, con silencio fuerte y con paz interior que no dependa de nadie más.